Dios te bendiga, ¿cómo estás? Bienvenidos a este nuevo video de Jesús Diría, donde vamos a ver una pequeña introducción al tema cómo tener una relación genuina con Dios. El estudio está basado en este material, donde se plantea que el Dios creador, el Dios del universo, el único Dios verdadero, siempre ha querido tener una relación genuina con su creación, con sus criaturas, con nosotros. Y hay un problema que es lo que nos separa de Dios. Ese problema, esa gran enfermedad de la que todos los hombres la traemos, todas las mujeres la traemos ya en nuestra naturaleza, se llama pecado. Lo que nos separa de Dios es el pecado. Y ahí surge la pregunta entonces, ¿qué es el pecado? ¿Cuál es la definición? ¿Qué significa? Porque si no sabemos qué es pecado, tampoco vamos a saber cómo ser librados de ese problema y cómo poder tener una relación con Dios. Pero antes de buscar una definición en un diccionario o en internet, la propuesta de este video es que vayamos a la Biblia y que busquemos en las Escrituras lo que Dios dice que es pecado. ¿Qué es pecado para Él? ¿Cómo se aplica o cómo se ve en nuestra vida diaria? Y lo más importante de todo, ¿habrá una solución? ¿Habrá una salida? ¿Podemos ser libres de ese problema? ¿Podemos quitar ese obstáculo para poder acercarnos a Dios y tener una relación genuina con Él? La respuesta es sí, pero no por nosotros, o sea, nosotros no podemos hacerlo. Y todas las respuestas las queremos encontrar, las tenemos que encontrar en las Escrituras, no en las opiniones ni tampoco en lo que otras personas digan, sino en lo que Dios mismo dice. Así que ese es el desafío y esa es la invitación a que vayamos juntos a las Escrituras para saber qué dice Dios que es pecado y lo más importante, cómo podemos ser libres de eso para poder acercarnos a Dios y tener una relación genuina con Él. Eso es posible y quiero mostrarte por las Escrituras cómo lo tenés que hacer. Así que acompáñame, vamos a mirar entonces lo que la palabra de Dios tiene para decirnos hoy. Muy bien, este es el estudio entonces que vamos a ver. Es un estudio de 6 lecciones ideal para presentar justamente el plan del Evangelio, la salvación por medio de Jesús a quienes todavía no lo conocen. Y lo vamos a usar de guía para este devocional. Vamos a ir a las Escrituras. Vamos al principio de todo, vamos a ir a Génesis. En el capítulo 1 y en el capítulo 2 tenemos el relato de la creación del hombre, de cómo Dios creó al hombre y el propósito para el cual lo creó. Pero en el capítulo 3 de Génesis surge el inconveniente de la desobediencia del hombre. Pero yo quisiera que nos centremos en este texto. Una vez que el hombre y la mujer desobedecieron a Dios comiendo del fruto del árbol que Dios les dijo que no comieran. Génesis capítulo 3, versículo 7. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos y cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Y el versículo 8 dice, y oyeron al Señor Dios que se paseaba en el huerto al fresco del día. Entonces el hombre y su mujer se escondieron de la presencia del Señor Dios entre los árboles del huerto. Pero el Señor Dios llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás tú? Y él respondió, te oí en el huerto, tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí. Hasta aquí voy a leer. Si vos deseas hacer el ejercicio de observación, te recomiendo que puedas marcar las referencias al Señor Dios. Mira esta frase, se paseaba en el huerto al fresco del día, entonces el hombre y su mujer se escondieron de la presencia del Señor Dios entre los árboles del huerto. Pero el Señor Dios llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás tú? Esta pregunta es impresionante. ¿Dónde estás tú? En este pasaje lo que vemos, y lo quisiera ilustrar aquí de una manera muy simple, es lo siguiente. Voy a representar a Dios, el creador, ¿sí?, con un triángulo. Dios el creador crea al hombre. Eso es lo que nos relata Génesis. Crea al hombre, ¿sí? Y en el versículo 8 y en Génesis 2:8 nos cuenta que Dios se paseaba por el huerto al fresco del día. Esto nos indica una relación que Dios deseaba tener con el hombre, una relación de amistad, una relación de intimidad. Pero se encuentra que el hombre se escondió de la presencia del Señor. ¿Por qué?
¿Qué había pasado? Algo irrumpió en esa relación, en esa comunión, que hizo que el hombre se escondiera de Dios. Ese problema se llama pecado. El pecado, la desobediencia, hizo que esa relación entre Dios y el hombre se rompiera, se truncara, se estancara. Y rápidamente el Señor empieza a poner en funcionamiento su plan de redención, su plan de salvación. Tenemos que saber qué significa el pecado, por qué es un problema tan grave como para romper esta relación, para alejar al hombre de su creador. No lo busques en un diccionario, vamos a ver lo que la palabra de Dios nos dice acerca del pecado. En nuestro devocional hay varios pasajes que hablan del pecado, pero voy a tomar algunos como ejemplo. Vamos a ver lo que dice Romanos 14, 23 y lo voy a buscar en la Biblia. Aquí habla de lo que es la comida y voy a usar esta frase, la última que dice que todo lo que no procede de fe es pecado. Y habla de la duda, dice la fe que tú tienes, tenla conforme a tu propia convicción delante de Dios. Dichoso el que no se condena a sí mismo en lo que aprueba, pero el que duda, si come, se condena, porque no lo hace por fe. Y todo lo que no procede de fe es pecado. Esa es una de las definiciones de pecado, según Dios. Según Romano 14, 23, duda. Y otro texto que quiero que veamos es el que se encuentra te voy a dejar algunos textos aquí para que puedas leer también sobre lo que es pecado. Primera de Juan 3, capítulo 3, versículo 4, capítulo 5, versículo 17 y Santiago, capítulo 4, versículo 17. También nos hablan de lo que significa el pecado. Pero quisiera que veamos este pasaje en Juan, el Evangelio de Juan, capítulo 16, versículos 7 al 9, que dice así, voy a leer el versículo 7, 8 y 9. Pero yo les digo la verdad, les conviene que yo me vaya, porque si no me voy, el Consolador intercesor no vendrá a ustedes, pero si me voy, se lo enviaré. Y cuando Él venga, convencerá, culpará al mundo de pecado, de justicia y de juicio. De pecado porque no creen en mí. Ahí está hablando Jesús. Entonces, una definición de pecado es no creer en Jesús. Y aquí tenemos también una aclaración sobre lo que es el pecado. Infracción de la ley es quebrantar o ignorar la ley de Dios, vivir separado de las leyes de Dios. Injusticia es vivir de forma contraria a lo que Dios dice que es bueno o correcto. Esta aclaración tiene que ver con los textos que yo les mostré de Primera de Juan, de Santiago y de Romanos. Entonces, eso es pecado. Dudar, injusticia, infracción de la ley, eso es lo que nos aparta de Dios. Y ahí nosotros tenemos que hacernos entonces la pregunta de si nosotros no estuvimos en el jardín del Edén en Génesis, ¿cómo es que pasó? ¿Cómo es que somos pecadores? ¿Cómo es que la Biblia dice que nosotros nacemos ya con pecado? Para eso te invito a que podamos leer Romanos capítulo 5, versículo 12. Romanos 5, 12 dice, por tanto, tal como el pecado entró en el mundo por medio de un hombre y por medio del pecado la muerte, así también la muerte se extendió a todos los hombres, porque todos pecaron. ¿Sí? Ese es el proceso por el cual cada persona que nace en esta tierra ya nace con esa simiente de pecado, la simiente de Adán. Porque por un hombre el pecado entró a la muerte y la muerte pasó así a todos los hombres. Dios crea a Adán, ¿sí? Y obviamente junto con Eva, ellos transmiten esa simiente pecaminosa a toda la humanidad. Es decir, que no hay ninguna persona en el mundo, en la historia de la humanidad, que haya nacido libre de esta enfermedad, de este problema. Por eso, en Romanos capítulo 3, versículo 23, quiero que lo busques conmigo, nos dice, por cuanto todos pecaron y no alcanzan la gloria de Dios. Dice entonces, por cuanto todos pecaron y no alcanzan la gloria de Dios. Ese es el texto que explica entonces que por medio del pecado de un hombre, el pecado pasó a todas las personas que nacieron después de él. Por medio de él entró la muerte a todos los hombres. Y aquí entonces está la situación planteada. Todas las personas están
fuera de la presencia de Dios, separados de Dios, como vimos en el diagrama al principio. Entonces, ¿cuál es la solución? Porque este es un gran problema. Todos pecaron. Entonces, ¿cuál es la solución? Y ahí yo quiero darte un texto que aparece en 2 Corintios, capítulo 5, versículo 14. Vamos a leer el 14, el 15, el 19, aunque todo el pasaje es muy interesante en esta situación. Pues el amor de Cristo nos apremia habiendo llegado a esta conclusión, que uno murió por todos y por consiguiente todos murieron. Y por todos murió Cristo, para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos, que es Cristo Jesús. Y ahora voy a pasar al versículo 19, que esta es la verdad maravillosa que nosotros tenemos que entender, que Dios estaba en Cristo reconciliando al mundo con Él mismo, no tomando en cuenta a los hombres sus transgresiones, y nos ha encomendado a nosotros la palabra de la reconciliación. Voy a marcar esta palabra en verde. Es decir, que Dios estaba en Cristo reconciliando al mundo con Él mismo, no tomando en cuenta a los hombres sus transgresiones, y nos ha encomendado a nosotros la palabra de la reconciliación. Volvamos a este diagrama. Dios quería tener una relación con su creación, pero surgió un problema que para Dios el pecado es la injusticia, es transgresión de la ley, es la duda, pero el más importante de todo, y es lo que quisiera que reconozcamos, es que pecado es no creer en Jesús. Y este es un pecado de condenación, porque el que no cree en Jesús no es salvo, no alcanza la gloria de Dios. ¿Por qué es importante creer en Jesús? Por medio de un hombre, el pecado y la muerte pasaron a todos los hombres, entonces Jesús viene a pagar con su muerte la deuda, y dice que Dios mismo estaba reconciliando al mundo con Él. Y por medio de Jesús nosotros podemos alcanzar una relación con Dios, una relación genuina con Él. Jesús va a decir, nadie puede venir al Padre si no es por mí. Hay un texto más que quisiera que veamos porque me impresionó. Volvamos al libro de Romanos en el capítulo 4, versículo 25. Voy a leer desde el 24. Sino también por nosotros, a quienes será contada como los que creen en aquel que levantó de los muertos a Jesús. Voy a marcar la referencia a Jesús con el color celeste. Aquel que levantó de los muertos a Jesús nuestro Señor, que fue entregado por causa de nuestras transgresiones. ¿Quién fue entregado? Jesús nuestro Señor. ¿Por qué fue entregado? Por causa de nuestras transgresiones. Y dice más, Él fue entregado por causa de nuestras transgresiones y resucitado. Jesús fue resucitado para nuestra justificación. Y esta palabra justificación la voy a poner también en verde. Aquí vemos entonces este plan de Dios, que el hombre por el pecado se apartó de Dios, se rompió esta relación, pero Dios mismo estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomando en cuenta a los hombres sus transgresiones. Entonces, por medio de Jesús, nosotros podemos acceder a esta relación con Dios. Ahora, yo no había visto antes esta temática de esta manera. Yo creo en la resurrección de Jesús, no hay duda de eso, pero la Biblia dice que para que una persona pueda alcanzar salvación es necesario dos cosas. Por un lado, Romanos capítulo 10, versículos 9 y 10, dice que si confiesas con tu boca a Jesús por Señor y crees en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. No termina todo en la cruz. La obra de Jesús no es solo su cruz. El evangelio completo es que Jesús murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras. Él fue sepultado, pero Él resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Y me encanta que Pablo dice que no solamente quedó en que resucitó,
sino que muchos pudieron verlo. Pablo dice que hay evidencia de que Jesús resucitó, pero que también hay testigos que lo vieron resucitado. Y este último pasaje que compartí en Romanos capítulo 4, versículo 25, me pareció realmente trascendental. Pablo dice que Jesús, nuestro Señor, fue entregado por nuestras transgresiones. Y eso es muy importante entender, que el nacimiento virginal, es decir, que Jesús no haya sido engendrado por un hombre, lo califica para que Él pueda ser ese cordero perfecto sin pecado inmolado por nosotros. Porque si Él hubiese nacido de un hombre como vos, como yo, Él también hubiese heredado esa simiente pecaminosa. Pero como Él fue engendrado por el Espíritu Santo, por eso es un santo ser. Eso es lo que le dice el ángel a María. Y Juan puede decir que Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, porque un pecador no puede morir por otro pecador. Por eso es muy importante que Jesús haya nacido de una virgen y por obra y gracia del Espíritu Santo. Y entonces Él, este santo ser, Hijo de Dios, fue entregado a causa de nuestras transgresiones. Con su muerte Él pagó la deuda. Con su muerte Él satisface la justicia de Dios. Pero Pablo dice, agrega una frase más, que Él fue resucitado para nuestra justificación. Si Jesús no hubiese resucitado, el plan redentor del Señor no estaría completo. Por eso el Evangelio completo incluye la fe en la resurrección de Jesús. Y por eso también, siempre en cada parte de la historia de la humanidad, aparece alguien para poder decir, no, la resurrección es una falacia, no existe. Siempre hay gente que está buscando el cuerpo de Jesús, hay gente que está buscando, no sé, su genética en alguna persona para decir, no, Jesús no resucitó, su cuerpo sigue acá, y hasta hoy no lo han encontrado, porque sabemos que la resurrección de Jesús es una realidad. Y Pablo dice, si Jesús no hubiese resucitado, somos los más dignos de lástima, porque estamos creyendo en algo que no pasó. Y si Jesús no hubiese resucitado, seguiríamos en nuestro pecado. Quiero compartirte ese pasaje. Primera de Corintios, capítulo 15, versículo 17 dice, y si Cristo no ha resucitado, la fe de ustedes es falsa, todavía están en sus pecados. ¿Por qué decimos que podemos ser libres del pecado? Porque Jesús resucitó para nuestra justificación. Y su resurrección es la garantía de que nuestros pecados han sido realmente pagados, perdonados, y ya la justicia de Dios ha quedado satisfecha. Por eso también Él se puede presentar como nuestro abogado, como nuestro intercesor ante el acusador. Él puede decir, yo pagué la deuda. Él dice que en la cruz Él clavó cualquier decreto que nos era contrario, pero todo eso por esta secuencia tan importante que es su nacimiento virginal. Hemos ido un poquito más atrás, su muerte en la cruz por nuestras transgresiones, su sepultura, pero también su resurrección, ¿sí? Que fue documentada por testigos oculares, ¿sí? Personas que lo vieron resucitado. Un poco esto es lo que vamos a hacer con este estudio. Vamos a ir viendo lo que la palabra de Dios nos dice sobre cómo podemos relacionarnos con Dios. Lo que acabo de compartir es una pequeña partecita, pero que ya nos muestra como esa parte principal, ese problema principal que nos aparta de Dios, que es el pecado. Nos muestra también que por medio de Jesús nosotros podemos acceder a esa relación, y lo que nos falta compartir es cómo vivís vos. ¿Cuál es entonces el resultado de una persona que cree en el Señor, y cómo mantener esa relación con Dios? ¿Qué espera Dios de vos una vez que hayas aceptado a Jesús como tu Señor, hayas confesado con tu boca que Él es el Señor, hayas creído en tu corazón que Él resucitó? ¿Qué espera el Señor de vos ahora? Yo quiero invitarte a que no te pierdas esta gran oportunidad de conocer a Dios un poco más a través de su palabra. Que el Señor te bendiga. Gracias por acompañarnos.